Tal como sucedió en 2018, el arribo masivo de sargazo tomó a todos por sorpresa desde el mes de marzo por la enorme cantidad que llegó desde tierras africanas y sudamericanas. La reacción, lejos de ser inmediata, generó un remolino de acciones a medias, reuniontitis entre los tres niveles de gobierno y muchas molestias por parte de los turistas. La trascendencia del problema llegó al Congreso de la Unión, donde ambas cámaras desde su trinchera y sus intereses políticos propusieron diferentes alternativas para combatir las afectaciones generadas por este fenómeno natural. Entre ellas, una discusión entre las senadoras Maribel Villegas Canché, de Morena, y Mayuli Martínez Simón, del PAN. Por un lado, la blanquiazul propuso inyectar de capital al gobierno de Quintana Roo desde la Federación para atender el problema de diferentes maneras. Para ello, se requería denominar al fenómeno natural como un desastre y así obtener el apoyo desde el Fondo de Desastres Naturales, Fonden. En la otra cancha, la camaleónica legisladora mostró su predilección por obtener cuentas claras sobre los recursos entregados en 2018 y formar un organismo desde la Federación para no depender del gobierno estatal ante su desconfianza en el actual representante del Poder Ejecutivo en Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Fue justamente el gobernador quien criticó la politización de la situación del sargazo en la entidad, la cual era combatida únicamente con recursos de hasta 200 millones de pesos por parte del Estado y cantidades menores por parte de los municipios, quienes optaron por contratar barreras de contención o recoger con guacales de última generación más de 30 toneladas de la macroalga por día. Al daño ambiental ocasionado por la acumulación de sargazo en la playa y su nulo cuidado en cómo se disponía de él, se sumaron las voces desde el exterior que miraban videos de procedencia desconocida con el objetivo de informar sobre la realidad de las playas, que habían dejado atrás el característico tono azul turquesa. Al final, desde el gobierno federal llegó la solución. Sería la Marina quien recogería el sargazo en alta mar con financiamiento de todos los niveles de gobierno. La suerte y el clima frenaron considerablemente el arribo del alga y Quintana Roo salió adelante del problema antes incluso de la llegada de los barcos. Oficialmente las naves iniciarán en 2020 con la esperanza de frenar todos los problemas en diferentes ámbitos que trajo el sargazo a Quintana Roo. El estado de Quintana Roo fue uno de los pocos que enfrentó un proceso electoral a menos de 12 meses de haber celebrado uno. En contraste con la ocasión anterior, donde hubo un récord de votantes para la entidad, la ciudadanía decidió castigar el proceso al registrar una participación de apenas el 22% para elegir diputados locales. Únicamente participaron 211.410 votantes del 1.247.955 con derecho a ejercer su voto, gracias a la escasa promoción producto de los recortes presupuestales y de la falta de políticos confiables, con presencia en algunos casos de varios cartuchos quemados, enfundados en los colores de otros partidos. Las constantes iniciativas y estrategias lanzadas desde varios sectores sociales para incentivar el voto fueron inútilmente efectivas ante la falta de compromiso de algunos candidatos por mostrar su plan de trabajo ante la gente que no los conocía o ante sus rivales políticos en un debate. El día de las elecciones locales quedó marcado por el recuerdo de ver casillas vacías, cuando apenas casi 12 meses antes estaban a reventar. Había incluso ciudadanos que no sabían por qué se iba a votar en esta ocasión y no parecían interesados en saberlo. Incluso con toda esa apatía ocurrió un incidente de robo de boletas en Cancún por parte de un grupo de personas. La desinformación alrededor del suceso fue tal que incluso funcionarios estatales y municipales adelantaron un saldo mínimo de boletas sustraídas. Todo mal y de malas durante la jornada electoral. Muy a pesar del escaso sufragio ejercido, la alianza conformada por Movimiento Regeneración Nacional Morena y los partidos Verde Ecologista y del Trabajo arrasó con la elección con 11 de las 15 curules disponibles por mayoría relativa, pese a ser votados por menos del 1% de la población procedente de su distrito electoral. Detrás de las afectaciones provocadas por el arribo masivo de sargazo en Quintana Roo, el avance lento del Tren Maya y del paradójico éxito en el Tianguis Turístico de Acapulco, en Benito Juárez se dio a conocer la existencia de hasta 41 funcionarios públicos con licenciaturas ficticias. Una investigación de Luces del Siglo
documentó la ausencia de varios nombres importantes dentro del Registro Nacional de Profesionistas, dentro de la Secretaría de Educación Pública, lo que indicaba el incumplimiento no solo de los requisitos necesarios para ostentar un cargo, sino la posibilidad de invalidar las firmas llevadas a cabo en varios documentos. Entre los más destacados nombres, resaltaron el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Pérez Abarca, quien se ostentó como profesional técnico y actualmente desempeña el mismo cargo en el municipio de Tulum. De igual forma, el tesorero Marcelo José Guzmán cuenta con un grado incomprobable como administrador de empresas. Tiempo después, se dio a conocer que no era mexicano de nacimiento y por ende incumplía los requisitos de origen para tomar el cargo. La usurpación tampoco pasó desapercibida dentro del Cabildo Municipal, ya que por lo menos 4 regidores fueron identificados como cachirules. Humberto Aldana Navarro, quien después reculó y desechó la denominación al asegurar que va en camino de serlo. José Luis Acosta Toledo, Isaac Janix Alanís y Pablo Bustamante Beltrán. Pero el caso más destacado resultó ser el de Antonio Fonseca León, al ser el primer indicio de los eventos posteriores desencadenados a su alrededor. La definición del Tren Maya para el sureste de la República Mexicana comenzó a sembrar dudas no solo en los críticos del gobierno federal, sino dentro de las mismas dependencias, al concretar la magnitud de la obra y todas las maniobras logísticas y legales para llevarlo a cabo. Entre los primeros obstáculos para su creación destacaron la falta de estudios ambientales en busca del aval para realizarlo, donde ya se manejaba la posibilidad de crear consultas ciudadanas y hasta de buscar el permiso de la Madre Tierra en busca de concretar el tren. Esa famosa consulta tuvo lugar hasta el mes de diciembre y, tan polémica como siempre, entregó un resultado positivo entre la población a favor del Tren Maya. Otro de los baches en el camino fue la cuestión de las propiedades. En el estado de Quintana Roo, la vía fue planeada sobre territorio ejidal, por lo que una de las labores más desgastantes sería la de negociar con los pobladores y los dueños de la tierra para convencerlos de ceder su patrimonio. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, adelantaba la posibilidad de llevar a cabo las licitaciones para todas las fases de la obra de forma directa, bajo la promesa de que serían los ganadores quienes aportarían casi todo el capital. Con el tiempo, las complicaciones se incrementaron y lo que pareció ser un proyecto casi autofinanciable terminó por ser absorbido en su totalidad por el gobierno federal, con un inicio en las obras estimado para el mes de abril del año 2020 y contratos a entregarse desde el mes de enero. Si bien el proyecto ya cuenta con el aval del pueblo y el empecinamiento del gobierno federal, voces externas, como la Organización de las Naciones Unidas, han dejado de manifiesto su repudio en los métodos de validación, así como de expertos en la materia, sobre las posibilidades de ocasionar un daño imparable en materia ambiental. Los primeros días de mayo iniciaron con la noticia del aplazamiento continuo y la inconformidad por la aprobación de la reforma educativa, así como las múltiples propuestas del gobierno federal vertidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La politización de algunos de los temas, así como la división generada desde Palacio Nacional, llevaron a mucha gente a criticar las acciones presidenciales sobre su viabilidad y eficacia a 6 meses de establecerse formalmente la Cuarta Transformación. Desde las curules del Congreso hubo respaldo y rechazo. En las calles, inconformidad producto de la confusión generada por esas mismas voces que buscaban su propio consenso en temas como la acción en contra del sargazo, la inclusión o exclusión de párrafos en la reforma educativa, la certeza del cumplimiento en las promesas de campaña, entre otros temas. Igualmente, el anuncio de proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya dividieron las voces de quienes aprobaban las acciones al considerarlas un beneficio en el largo plazo y quienes se oponían ante el desconocimiento de las consecuencias medioambientales y de logística que podrían ocasionar. También se dio a luz al nuevo cuerpo de seguridad encargado de proteger al país, la Guardia Nacional, considerada por opositores como un retroceso mayor al de los antiguos portadores del Poder Ejecutivo mexicano, al desintegrar las corporaciones existentes y homologarlas en un solo paquete. Mayo fue un mes en el cual comenzaron a surgir más preguntas que certezas sobre el rumbo que lleva el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, donde las cuentas más destacadas que ha entregado versan en el grado de división acrecentado y generado a causa de sus decisiones.
Como parte de las negociaciones llevadas a cabo para disminuir las afectaciones en cuestión de impuestos y aranceles, una comitiva de negociación acordó, entre otros temas, la utilización de la recién creada Guardia Nacional como muro de contención para frenar el flujo de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica. Al inicio de sus operaciones en la frontera sur, desde los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, se desplegaron hasta 6,000 elementos para capturar, disponer y deportar a todas las personas que año con año transitan a través del país en busca de llegar a los Estados Unidos para conseguir un trabajo redituable por el bien de sus familias. La crítica inicial por parte de diferentes organizaciones sociales versó en la violación de los derechos humanos en contra de los extranjeros en su paso por el país, además de la devolución masiva llevada a cabo por los Estados Unidos, todo con el propósito de evitar la imposición de aranceles sobre productos mexicanos de exportación como el aguacate y el jitomate. En su momento, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon anunció por medio de un video el éxito de las negociaciones con el gobierno estadounidense para frenar sus intenciones de gravamen. La decisión se tomó, como casi todas las decisiones del actual gobierno, con comentarios positivos y negativos, donde la intervención de la Guardia Nacional fue la única reprochable. Desde la perspectiva en la implementación del operativo, el resultado fue exitoso. El flujo diario de los migrantes presentes en México disminuyó considerablemente y las ciudades donde antes su presencia ya incluso se había convertido en un problema social también fueron testigo de su disminución gradual. A raíz del desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela y el nombramiento de Juan Guaidó como líder del Ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional, millones salieron a las calles para mostrar su predilección por quien se consideraba era el dirigente legítimo ante la reimposición del régimen continuador del chavismo. Si bien la consigna del opositor tuvo eco y respuesta casi inmediata desde las calles, las fuerzas del orden público impusieron su superioridad en los múltiples enfrentamientos suscitados hasta en 140 puntos del país al suprimir hasta 43 manifestaciones programadas para el primer día del mes. Recientemente Maduro comenzó a acusar países vecinos que desde su punto de vista buscan generar un conflicto armado y así legitimar su posición como el mandamás del país. La crisis está lejos de terminar, prueba de ello es el éxodo realizado por cientos de miles de venezolanos en busca de una mejor vida. La tarde del 15 de abril ocurrió un suceso que apartó la apatía de muchas personas en el mundo al unirse en un sentimiento de resignación e impotencia al observar cómo el techo de la histórica Catedral de Notre Dame, ubicada en París, era consumido por las flamas a consecuencia de un incendio de origen desconocido. Desde las 5:30 de la tarde hora local se tuvo registro del siniestro, mismo que no fue detectado hasta 20 minutos después. Durante horas circularon muchos videos del emblemático edificio mientras se quemaba. Por fortuna, las obras resguardadas en el templo no sufrieron mayor daño. La respuesta de la sociedad mundial no se hizo esperar. 24 horas después del incendio, ya se tenían recaudados 800 millones de euros para la reconstrucción de la catedral, además de acaparar la sección internacional de muchos diarios y noticieros por televisión. De acuerdo con reportes preliminares, el fuego no se causó de manera intencionada y tendría su probable origen en la mala ejecución de los trabajos de renovación de aquella emblemática aguja, que terminó por ser consumida totalmente. Muy pocas personas conocían exactamente lo que eran los aranceles, hasta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amagó a varios países con el incremento de su porcentaje en varios productos para solucionar situaciones consideradas como incómodas para el país norteamericano. Para el caso particular de México, el incremento al 5% de la tarifa para exportar productos pondría en riesgo un mercado de casi 350,000 millones de dólares anuales, al ser el mayor exportador para Estados Unidos. Con casi el 80% de sus ingresos a través de esta vía, todo pasaría si no se ponía orden en el tema migratorio. El origen de las medidas por parte de Donald Trump obedecen a recuperar mercados en otros países y volver a poner a varias compañías de su nación como líderes en varios mercados. Para el 2020, el otrora empresario buscará su reelección para cumplir su ciclo de 8 años al frente de los Estados Unidos, y el hecho de tomar estas medidas lo considera necesario si quiere dejar números positivos para opacar sus desplantes a lo largo de su mandato.